Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Voces de Juego, el podcast donde más que demonizar el juego online, lo que buscamos es entender sus riesgos. En este espacio vamos a charlar con distintos profesionales para entender el impacto del juego online en nuestras vidas cotidianas. Y si vos alguna vez te preguntaste si el azar estaba realmente de tu lado, este podcast es para vos. ¿Vamos? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paula y en el episodio de hoy nos acompaña el licenciado en Psicología Federico Whitaker, que, entre otros muchos estudios, tiene un posgrado en clínica psicopatológica y también tiene una gran experiencia en salud mental, trabajando con diferentes tipos de adicciones. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, primero gracias por estar acá, por acompañarnos para hablar de un tema tan importante. Pero primero vamos a hacer la introducción, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberludopatía? Bueno, digamos que la adicción al juego o la ludopatía es algo que ya viene siendo un problema de la sociedad actual ya hace por lo menos 80, 50, 70 años que quizás se pudo catalogar como un problema, ¿no? Pero habría que hacer una revisión histórica también si esto no fue un problema en otros momentos de la historia, ¿no? Pero a la hora de ciberludopatía hablamos también de una de las maneras en que tenemos de comunicarnos hoy en día, que es la digital, ¿no? Y que lo digital nos permite tener la posibilidad, digamos, ágil, celérica de estar conectados con todo y con todos al mismo tiempo, pero también nos abre una ventana a un universo, un montón de situaciones en las cuales la ludopatía encuentra, mejor dicho, el juego encuentra, digamos, una inclusión en ese espacio. El tema es que cuando se vuelve una ludopatía o una ciberludopatía es cuando ya la persona que juega tiene un problema de conducta, ¿no? Que podríamos catalogar como psicopatológico por lo compulsiva que termina siendo. Y eso trae problemáticas de todo tipo, no solamente a la persona y a su, digamos, salud financiera, personal y financiero, sino también para la familia con la cual convive, amigos, gente que los rodea, ¿no? Bien. Además de esto que me decís de las características de la forma de comunicarnos que tenemos en el presente, ¿qué otras características crees que tienen que ver con el problema que está habiendo hoy con las juventudes y la ciberludopatía o las apuestas online? Es un tema como muy presente. Sí, primero para responder un poco el tema de los jóvenes y la ciberludopatía hay que entender un poco lo que atraviesan los jóvenes o los adolescentes, lo que atravesamos todos en algún momento, pero que por ahí uno cuando hace memoria reflexiva no dice esto no lo hice, no fue tan así, ¿no? Pero Se olvida de eso, pues. sí, sí, sí. Digamos que para entender primero este concepto más amplio hay que entender un poco lo que atraviesan los adolescentes, ¿no? Que para que lo pensemos más didácticamente, uno hasta que es adolescente toda su vida fue niño, fue niña. Entonces, todo lo que conoce es ese cuerpo chiquito, de sus padres y todo ese mundo que los rodea y de pronto se ve que tiene, digamos, otro cuerpo, que tiene otras obligaciones, que todo su universo cambia. Entonces, el adolescente emprende una búsqueda de identidad, ¿no? Para la cual tiene que manejar un montón de emociones, pensamientos y estímulos del cuerpo que son totalmente distintos, ¿no? Entonces, tenemos que en las conductas adolescentes pueden ir de personalidades que pueden ser por momentos y por etapas muy retraídas o muy, digamos, demasiado activas, ¿no? No quiero decir hipomaníacos, maníacas, pero sí para que me entiendan el concepto, ¿no? Es decir, buscan el riesgo, buscan, ¿no? Entonces, en esa situación de estar buscando emociones, ya sean más bien reflexivas o ya sean más bien del orden de la adrenalina, si te gusta, aparecen este tipo de entornos de juego, ¿no? En donde, por ejemplo, lo que terminan sucediendo es que, por ejemplo, en el caso de la imitación, juego como juegan los adultos, ¿no? O en el caso de buscar otras emociones, la adrenalina de poder estar apostando, o en otros casos también, el hecho de que, por ejemplo, se sienta ansioso, se siente bajoneado y eso lo levanta, eso lo ayuda a evadir, ¿no? Pero termina siendo un punto de encuentro para muchos adolescentes hoy en día porque termina siendo como muchas veces la picardía que hacen en el curso. Y esto yo lo sé por hablar con adolescentes, tener pacientes, muchas veces jóvenes, que juntan, digamos, en un recreo, donde nosotros juntamos plata para que compre el sándwich, ahora juntan todo No, y, los bolillos. y se transfieren en la billetera digital y dice, bueno, vamos a jugar algo y se ponen, ¿no? A veces son situaciones como, digamos, realmente de experimentar nada más. Pero claro, muchas veces vos tenés personalidades que tienen cierta afinidad con las conductas adictivas y ahí empieza un poco el problema, ¿no? En esas personas.
Bien, en relación a eso, me parece que debe ser más fácil por ahí advertir en otro, decir, bueno, esta persona está cayendo quizá en conductas que pueden ser peligrosas o para revisar. ¿Cómo hago para darme cuenta en mí misma o en mí mismo? Debe ser más difícil, ¿no? O sea, ¿cuáles son las señales? Sí, bueno, justamente ese es el talón de aquí de casi todas las adicciones, Ujú. el darse cuenta. Es uno de los problemas más grandes que tienen las adicciones, y bueno, en este caso también la ludopatía o la pseudopatia, es el tema de la conciencia de enfermedad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la persona que tiene conciencia de lo que está atravesando tiene más posibilidades de saber que tiene un problema y emprender algún tipo de trabajo de cualquier tipo, ¿no? Psicoterapéutico, médico, bueno, de terapia ocupacional, cuando son muy grandes las desorganizaciones que tienen en la vida, ¿no? Pero en general las psicopatologías tienen una dificultad, pero en las adicciones es muy, de las cosas más difíciles de lograr, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí, si uno tiene algún tipo de conciencia y no tiene una personalidad que sea proclive a las adicciones, puede llegar a darse cuenta de que frente a que todas las personas le dicen que está haciendo algo que está siendo nocivo para su vida, Mm. ahí puede, digamos, desde el tema de la intimidad afectiva, si esta persona me quiere, me cuida, quizás puede tener algún razón. Pero por lo general, en conductas adictivas, la persona que va por la adicción le va bajando el precio, que no es para tanto, ¿no? Que esto es una diversión, después que pierde dinero, bueno, después voy a recuperar. Siempre hay un tipo de pensamiento que se lo denomina como mágico, para que me entiendan, porque es un pensamiento que diría, raya un poco lo irreal por momento, porque Ujú. no tiene como una conciencia crítica de lo que está viviendo, ¿no? Entonces, por ahí la información, los talleres, ¿no? En todas estas cuestiones que hacen en la escuela o en espacios públicos, sirve mucho para que la persona pueda captar algo de esto. Pero es una de las cosas más difíciles en las adicciones, la conciencia de enfermedad. Sí, tal cual. Desde la clínica psicológica me interesa por ahí preguntarte cómo se trata esto. Además, vos tenés experiencia tanto en la salud pública como en la salud privada. Bueno, antes de hablar de adicción, te hago un pequeño resumen para que me entiendas lo que son las psicopatologías graves, por así decirlo, que mientras más grave es la psicopatología, te necesitas más profesionales o más ámbitos del saber que estén Ujú. implicados en la contención de esa persona. Porque mientras más grave es, más se desorganiza. Y cuando digo que se desorganiza es que no es solamente el pensamiento, sus emociones, sino las conductas, el orden del día a día, el mismo higiene. O sea, son un montón de Ujú. cosas que empiezan como a verse atropelladas o avasalladas, que en este caso específico es por el tema del consumo del juego adictivo, ¿no? El juego patológico, ¿no? Lo que termina generando es una suerte de programa terapéutico, plan de acción donde tenés que incluir muchas profesiones, ¿no? Psicoterapia, terapia ocupacional, en algunos casos trabajo social para que estén con la familia en la casa, psiquiatría en algunos casos, porque también encontrás que uno de los patrones más claros en términos de exhibición, si se quiere decir de alguna manera, emocional, es que tienen toda una cuestión muy ligada a la ansiedad, a la depresión, ¿no? Algunas tenés cuestiones mixtas, ¿no? De ansiedad y depresión, porque están muy cerca una de la otra. En algunos otros casos, y los que nosotros llamamos como unos más puros, son las personas que simplemente buscan la adrenalina de eso, ¿no? Como que sentir. Pero claro, eventualmente cuando vos tenés toda tu vida puesta solamente en hacer algo, digo, vos eventualmente descuidás un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es que se hace todo con una contención desde diferentes áreas para tratar de rehabilitar los espacios internos del sujeto para que externamente pueda volver a organizarse y acomodarse. Una de las cosas que sirve muchísimo en las adicciones es el trabajo de psicoterapia grupal, Ujú. justamente por lo que te dije hace un rato, que es muy difícil para estas personas tener conciencia de enfermedad. Pero en una psicoterapia igual, cuando el otro ve a alguien que pasa exactamente lo mismo que está pasando a él, es como que le es mucho más fácil identificarse con lo que le está sucediendo en el hablar del otro a lo que le pasa por dentro, ¿no? Porque se pone en juego un mecanismo que es muy primario en el psiquismo y constitutivo, que es la identificación, ¿no? Ah, bien, como para bajarlo por ahí un poco a la experiencia propia, ¿cómo afecta la ciberludopatía y también, bueno, otras adicciones a las relaciones interpersonales? Bueno, un poco retomando lo que te dije hace un rato, cuando uno pone toda su energía, su modo de vida, su objetivo de vida, se pone, voy a decir, a hacer una sola cosa, en este caso el juego, bueno, tenés tiempo para un montón de otras cosas, ¿no? Y además es un desgaste emocional muy grande el estar todo el tiempo apostando y la ansiedad de que si gastas, si ganas, si esto, que este otro,
que muchas de las veces terminan como vaciados de sentido el sujeto, porque es como que tanto lo que pone en eso, y se jugó la plata de todas las 2 semanas para, no sé, está estudiando, y le mandan al padre y se la jugó, y entonces le da vergüenza decirlo, le da vergüenza pedirle a un amigo que ya le pidió, o si los amigos salen a tomar algo, las amigas salen a tomar algo, esta persona prefiere quedarse, digamos, en esa soledad jugando, buscando la manera de... O muchas veces salen y también en el mismo bar están así apostando, ¿no? Entonces como que, a ver, para que me entiendas, y en virtud de la pregunta que vos me haces, entonces Kimo es limitado en el sentido que no tiene la capacidad ilimitada para hacer un montón de cosas. Cuando vos estás prestando atención a una cosa, no puedes prestar 100% de atención. Nosotros nos pasa con el celular todo el tiempo. Sí. Estamos con el celular, escuchamos hasta cierto punto, y hay un punto que no, ¿y cómo me dijiste? Sí, ya te hablé, bueno. Un poco con esto pasa lo mismo. Imagínate que vos no solamente estás concentrado en eso, en la apuesta, en lo que sea, sino que además tenés toda una cuestión, un compromiso emocional tan grande que justamente vos para conectarte con otro no es solamente porque te conozco, porque compartimos cosas en común, sino porque tengo una ligación afectiva con vos. Entonces eso es que vos seas importante en mi vínculo. Ahora, cuando toda esa energía está puesta en otra cosa, es como que se empieza a cercenar la vida del sujeto, ¿no? Uh-huh. ¿Puede hacer una diferencia en el tratamiento, la contención familiar? Claro, sí. Sí. De hecho, cuando nosotros trabajamos con este tipo de situaciones, aspiramos siempre a que trabajar con la familia porque, sobre todo al comienzo, el sujeto se encuentra tan desorganizado, ¿no? Que necesita del apoyo familiar en el sentido de que no en este sentido como que podría ser coloquialmente lo que uno se figura, bueno, te vamos a apoyamos adelante, sino sobre todo entendiendo lo que está pasando el sujeto, ¿no? Es decir, porque la primera impresión que tiene la familia es si nos tenés harto, no puedes hacernos esto. Entonces, es como, claro. Pero frente a una situación donde en gran parte de lo que le sucede al sujeto, al adicto, ¿no? No es consciente de lo que hace. Es decir, cuando llegamos a un cierto punto ya de que el juego patológico se empieza a volver compulsivo, ¿no? Y que se va virando en eso y si llega a lo compulsivo plenamente ni hablar, sucede lo que sucede dentro del sujeto lo que llamaríamos como una decisión. Es como que el sujeto deja de ser esto, actúa la compulsión y deja de lado todo. Capaz que por eso una de las cosas que el sujeto adicto te dice, sí, yo lo voy a manejar, yo lo manejo. Y realmente quizás él está convencido de lo que dice. Porque le dice desde un lugar donde no actúa esa decisión. Cuando está en el momento que se despierta, ¿no? Ese gana de consumo, de jugar, lo que sea, es como que el sujeto se corre y actúa un montón de mecanismos inconscientes que están ligados a esto, ¿no? De la patología adictiva, en el cual el sujeto ya no es dueño de sí, por así decirlo. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? La familia viene y lo ataca, como diciendo, entonces es peor, se siente peor, entonces... Esto no es para sobarle la espalda tampoco, pero sí comprometer a la familia, decimos, explicarle qué pasa con esto, por qué pasa esto otro, ayudarlo para que el sujeto también blanquee todas sus deudas y le diga a la familia de esto, y que la familia cuando lo escuche no lo quiera asesinar, porque muchas veces la familia sale toda la bronca de un montón de cosas. Entonces... y bueno, además ayudar a que la familia haga su propio procedimiento de catártico, que vaya alargando las cosas, explicarle para que entiendan. No sé si hacer un proceso psicoterapéutico en términos de rehabilitación con la familia, pero sí de contención y acompañamiento, porque eso va a permitir que la persona también se inserte dentro del medio afectivo que, como hablamos recién, se cercena de otra forma. Sí, aparte me imagino también propiamente el uso del término, ¿no? Hablar con la familia de que esto es una adicción, la persona es una persona que está cursando una adicción, es un adicto. Sí, porque además, viste que cuando uno habla de adicción, uno le dice, bueno, el consumo, marihuana, cocaína, cualquier otro tipo de sustancia. Pero hoy en día, y sobre todo con la digitalización del mundo interno, porque uno cuando se presenta en una red social, uno no se da cuenta, pero esa disociación que hace entre que pone lo figurativo de uno, no es uno el que es uno el que pone me gusta, es uno, ¿por qué puse me gusta? ¿Por qué? ¿No? Entonces es como antes ir a la plaza, pero no lo hacen en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Claro, esta línea entre la intimidad y la extimidad, ¿no? Ese límite difuso. ¿Qué papel juega en esto el autoestima, ¿no? Vos me comentaste varios aspectos que tenían que ver con ansiedad, depresión, que ahí están un poco confusos. Bueno, ¿qué papel juega también la autoestima de la persona? ¿Tiene alguna relación? Eso depende de cada caso, ¿no? En realidad, en cuanto al comienzo del juego, ¿no? Eso depende de la situación de cada persona, ¿no? Pero sí, en momentos, digamos, para que me entienda, uno empieza al comienzo a jugar de manera frecuente, empieza esa frecuencia a ser patológica, cuando empiezo ya a dejar ciertas cosas para
¿no? Priorizar esto, no compro la ropa, no me compro esto otro, voy a ahorrar, no voy a comer a la noche para que llegan estas cosas. Y peor, o sacar préstamo ni hablar, no sabes. Ya te voy a contar una para que me entiendas la gravedad de lo que te digo y la desesperación en la que se cae. Hasta llegar al punto de la convulsión, ¿no? Y en ese punto de la compulsión es como que es difícil que no se afecten en general funciones del psiquismo, ¿no? O espacios del psiquismo. Uno de lo que se afecta también en gran medida es la estima, porque la persona en parte se empieza a dar cuenta que no es dueño de sí. Entonces que no tiene un valor propio para manejarse, ¿no? Que no puede ponerse límites, que no puede poner límites a algo, ¿no? Sumado a que tanto la ansiedad como la depresión también son trastornos emocionales que afectan también la cuestión de la estima. Y la estima en realidad no es como una cuestión de yo me valoro o no me valoro, sino que tiene que ver con que la persona más o menos tenga organizada su vida y que también tenga resueltas ciertas cuestiones de su pasado, de su historia presente, para que tenga como una especie de soporte vital, ¿no? En el cual se puede asentar y sentirse seguro en sus propios pies, ¿no? La forma más didáctica de explicarlo, no sé si se entiende. Sí, sí, yo creo que sí. Volviendo a esto que hablabas de la picardía, ¿no? Del adolescente, que es muy propio de la etapa, se escucha mucho la idea del ganar plata fácil, o sea, iniciar en la apuesta por ganar plata fácil. Entonces, preguntarte desde ese lugar qué rol, bueno, ya hablamos al principio de que está muy vinculado a los cambios tecnológicos y estamos muy acostumbrados a la inmediatez del contenido que consumimos, el resultado fácil. Entonces, ¿qué relación te parece que hay entre eso y este ganar plata fácil? Bueno, toda. En realidad uno para hacer esto tendría que hacer este análisis, diría yo, sociológico y filosófico, porque no podemos, a pesar de que uno pueda llegar a tener ciertos pensamientos en contra, por así decirlo, de la estructura sociopolítica mundial que regula gran parte de los valores culturales, inclusive hasta si está en las antípodas, en algún punto algo te estructura de eso, ¿está? Y no podemos negar que, bueno, toda esta corriente, por así decirlo, neocapitalista, neoliberal, lleva a un punto en el cual lo más preciado es el consumo del objeto del consumo, ¿no? Lo que pasa es que frente a, sobre todo, las redes sociales y como uno termina amando un perfil que en algún punto deja de ser una identidad para ser hasta un producto, de alguna manera, para que me entiendas, terminamos siendo consumidos por nosotros mismos, ¿no? O por otros, ¿no? Sí. Entonces, ahí se mete el factor de la inmediatez, porque fíjate que gran parte de esta lógica, digamos, de consumo, de producto, es estar todo el tiempo consumiendo algo que te permita a vos renovar la posibilidad de consumir otra cosa, porque esa es la lógica que se genera en el mundo, las empresas, lo que generan, ¿no? Lógica de sí. Lo que pasa es que, claro, uno cuando se va estructurando psíquicamente, la sociedad, la familia, nuestros padres no están ajenos a eso. Y quizás no, muchas veces conscientemente nos transmiten eso, pero sí muchas veces en actos, en gestos, en formas de estar en la vida o en el mundo. Y uno termina como comprando o identificándose con eso y parte de eso termina siendo algo nuestro, ¿no? Entonces, no es solamente que yo voy a comunicarme con vos o voy a estar con vos, vos vas a estar en otro lado del mundo y vamos a estar como si no te hubieras ido. De hecho, tengo amigos que viven en Europa y estamos conectados todo el día y hasta que yo no pienso que uno está en Inglaterra y el otro en España, digo, son mis amigos, o sea, están ahí, los hablamos y claro, nos charlamos como si fuéramos infantes, ¿viste? Pero claro, eso porque a veces uno puede diferenciar estas cosas, pero cuando vos llevas esa inmediatez a todas las formas en que se manifiesta tu vida o tu subjetividad, ¿no? Hay un problema grande. ¿Por qué? Porque nuestras funciones personales quizás más íntimas, ¿no? Más inconscientes, si se quiere, no tienen la misma velocidad que tiene una red social. No tienen la misma velocidad que tiene el apretar un botón, manda el Bluetooth de la impresora y te sale todo. Antes teníamos que ir, esperar el turno que te fotocopia. No sé si es mejor o peor, porque en realidad, viste como uno empieza, no, antes era mejor. Claro, romantizar el pasado. Sí, yo creo que te traen facilidad y te traen desafío como todas las etapas sociales y culturales. Entonces, hablando de esta inmediatez, el hecho de
tener un ingreso, tener plata, que es fácil, también sigue con la misma lógica de que ¿por qué tendría que ser diferente esto si yo toda mi vida la manejo así? Aprieto un botón, tengo algo. Hablo cosas, tengo algo. Pide Mercado Libre, el mercado es el full, ese te llega en 2 días de Buenos Aires, no sabes cómo, tú te preguntas cómo hacen, pero sucede. Entonces como que vos no te das cuenta hasta que lo pensás, pero bueno, claro, esa misma lógica se instala. Uno que es un poco adulto, más adulto, y digo más adulto porque uno siempre nunca deja de madurar, tiene la posibilidad de dar críticas reflexivas a esto, pero los pibes están descubriendo el mundo. Sí. Si vos le puedes pedir que reflexionen sobre todo tampoco. Para eso tiene que estar la función de los padres que muchas veces están tan en otra como los pibes, Sí. porque también todo esto moviliza, ¿no? A propios y ajenos, ¿no? Sí, no, aparte ha sido un cambio muy grande en muy pocos años también, entonces estamos todos un poco redescubriendo este cambio. Fede, te pregunto, ¿es posible una recuperación total de la ciberludopatía o siempre está este riesgo de volver a recaer? Depende de de 2 o 3 factores, por así decirlo. Primero, ¿cuánta cronicidad tiene la persona Ujú. de juego? Esto significa hace cuánto ¿Cuánto juega? Sí, pero Bien. vamos a aclarar. ¿Cuánto tiempo estuvo jugando y, Ujú. y no dejó de jugar, ¿no? Depende también un poco de la personalidad del sujeto o por cuáles han sido las causas por las cuales lo hacen. Como te dije, hay personas que lo hacen por jugar, otros por evadir problemas, otros por, bueno, diferentes sitios por no sentir algo, ¿no? Sentir otra cosa. Y otra cosa muy importante también que sucede, que es, bueno, hay hay toda una discusión en el ámbito teórico respecto de que hay escuelas que dicen que en realidad sí, hay algo que se desestructura porque se puede volver a rehabilitar. Y tenés otra escuela francesa que inmediatamente dice, no, mira, cuando a las personas con adicciones se desestructura algo de esa estructura personal, la adicción se dispara, la adicción es parte de la personalidad. ¿Está? Y vos en la clínica encontrás esas dos cosas. Personas que quizás tienen hasta más recursos para rehabilitarse y que por ahí pueden volver una vez cada tanto, ¿no? Y otras personas que realmente tienen que convivir con la adicción. Porque además, más allá de esa estructura que yo te comento, pensá que, digamos, se produce toda una neuroplasticidad y adaptación y una neurocognitivización, no es que no sé, pero como el psiquismo se empieza ya a adaptar al mismo tiempo que nuestro sistema neuronal, de tal forma que cuando el sujeto, por ejemplo, siente un displacer, una frustración o algo, no siente nada, lo primero que se aparece como conducto, como pensamiento es jugar. ¿Tá? Tanto que sirve como para ellos una mala adaptación, pero ellos es la mejor, ¿no? Una forma de adaptarse a esa situación psíquicamente, o para el cerebro sería una forma de volver a sentir dopamina, endorfinas, ¿no? Algo que lo lleve a levantar de nuevo, que si uno tuviera rehabilitado ciertos espacios, eso surgiría de manera paulatina para que la persona pueda sentir bienestar con su cotidianeidad, pero Claro, no es, otras cosas. claro. Bueno, Fede, dentro de tu gran experiencia en el ámbito público como privado, como charlamos, ¿tenés alguna experiencia que recuerdes que te haya marcado, que te haya resultado como muy, que te hizo ruido? Hay varias, pero bueno, de las varias que te comento varias y te cuento una que es la que más ruido me hizo. Empezó a jugar un día, otra semana, otra en casino virtual. La cuestión es que al mes y una semana termino sacando préstamos en casi todos los bancos y cuando estaba por empezar a sacar créditos estas que están, las financieras estas de la calle, ahí es como cuando dijo no, o sea, de las varias es que no me dejo de sorprender, sobre todo los más pibes, ¿no? Que de unos meses para otro tienen que enfrentar a los padres y decirles que tienen deudas de 8.000, 10.000, 15.000 dólares. Jugando, por eso te digo, entonces vos ponerte en el lugar de la situación, ¿no? Porque si última decís vos es una persona que trabaja, bueno, viste, puede ser que, pero son pibos que están estudiando, que tienen a un laburito así nomás y que, bueno, son en gran parte sostenidos por la familia y que, bueno, tienen que hacer todo un malabar en las familias para ver cómo pagan semejante deuda, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarías o le dirías a alguien que está pasando por esta adicción? Quizás algo de lo que dijimos resonó y le despierta la curiosidad y busca ayuda. ¿Qué mensaje? Bueno, que algo difícil para los tiempos modernos que se animan a hablar, porque no estamos acostumbrados a hablar lo que nos pasa. Y lo digo como persona que fui criada de esa forma,
¿no? Sí. Y tuve que dar una revolución de mi vida para salir de una situación complicada interna y bueno, y animarme a hablar y darse cuenta que uno no corre peligro hablando, sino corre peligro no hablando, ¿no? Este, porque hoy en día hablar está como muy es subvalorado, ¿no? Como que está muy... no hay otras cosas más importantes como el hacer, el producir, el mostrar, el estar, digamos, siempre exigente en un nivel donde se apaga la voz y muere el sujeto, ¿no? Entonces, sí, uno pretende quizás tener éxito en lo que haces, hacer bien las cosas, no digo el otro extremo, ¿viste? Porque te dicen, no, este ya piensa de la otra forma. Pero sí que siempre hay un espacio, por lo menos en la semana, que no tenga un espacio de recogimiento para hablar de lo que le pasa. Quizás no, viste, de entrada ir a terapias porque por ahí ansiogeniza, pero sí por lo menos consultar, no necesariamente ir, voy a empezar terapia, consultar con un profesional, eh, a ver qué onda, viste, como dicen, ¿no? Porque no se meten en terapia toda la gente que va a consultar tampoco, es la verdad, ¿no? Pero bueno, eso. Bien, y si buscan ayuda, alguien que está escuchando esto, ¿a dónde puede ir acá en La Rioja? Y bueno, psicoterapeutas somos pocos los que nos estamos dedicando a esto actualmente. Ujú. Porque son psicopatologías que demandan mucho de un equipo profesional y que se tiene que trabajar con la familia también, ¿no? Bueno, actualmente hace relativamente poco con una colega abrimos un espacio psicoterapéutico de psicoterapia grupal en el que vamos a trabajar muchas patologías, entre una de esas el juego patológico, ciberludopatía y toda esta historia, ¿no? Y bueno, estamos en eso y estamos tratando también de traer otros profesionales que trabajaron en el área, pero que quedaron sin trabajo con el cierre del espacio público que había para este tipo de situaciones, ¿no? Bien, ¿y cómo se llama ese espacio psicológico? Círculos de bienestar se llama así. Bien, perfecto. Bien. Bueno, te agradezco, Fede, la presencia que estés hoy con nosotros para charlar sobre ciberludopatía, que es un tema súper presente en nuestra comunidad. Y bueno, de vos me despido hasta el próximo episodio, donde vamos a hablar de la parte financiera de la ciberludopatía y contarle y decirte que el juego es parte de la vida, pero el problema es cuando nos empieza a controlar. Hasta la próxima.